La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida esperando el instante adecuado para lograr el éxito. Sin embargo, ¿y si ese momento ya está aquí, en este preciso instante? ¿Qué sucede si justo ahora, antes de que cambie el saldo bancario, antes de que llegue el empleo anhelado, o antes de que alguien confíe en ti, es cuando realmente deberías convertirte en la persona que siempre has querido ser? Este mensaje no es simplemente un consejo, es una señal, un aviso que, una vez comprendido, transforma por completo la vida. No porque las palabras tengan algún poder mágico, sino porque algo dentro de ti finalmente está listo para reconectar con tu verdadera esencia. Si percibes esa atracción, ese conocimiento interno y silencioso de que naciste para algo más, entonces permanece atento. Muchas personas transitan la vida atrapadas sin darse cuenta. A simple vista, pueden parecer ocupadas, haciendo recados, asistiendo al trabajo o cumpliendo con tareas diarias. Sin embargo, en el fondo permanecen estancadas, no por falta de inteligencia o capacidad, sino porque están esperando que el miedo desaparezca, que llegue la oportunidad adecuada o que se sientan preparadas. La realidad es que ese instante de completa preparación jamás llega. La sensación de seguridad total que muchos aguardan es una ilusión. Esperar a que todo sea seguro es como esperar a que el viento se calme para navegar. Si estás buscando transformar tu vida aplicando los principios del éxito, este video es para ti. Las enseñanzas de Caminos de la Mente han cambiado millones de vidas y hoy pueden cambiar la tuya. Lo que estás a punto de escuchar ha sido clave en el camino de muchas personas exitosas. Quédate hasta el final, porque este concepto puede marcar la diferencia en tus resultados. El miedo no es una señal de alto, no indica que debas detenerte. En realidad, es una luz verde, una luz potente que indica el camino a seguir. A menudo, la ruta más aterradora es la que produce mayor transformación. Detrás del temor al fracaso, la ansiedad por lo incierto y la voz que susurra que ya es demasiado tarde, se encuentra todo lo que la gente anhela: prosperidad, libertad y sentido. El miedo es simplemente la última barrera antes de acceder a esa realidad. Esta emoción es un remanente del pasado, una sombra que no proviene del futuro ni de la versión de ti mismo que triunfa y prospera. Es el eco de un antiguo yo que nunca aprendió lo poderosa que es la mente. Está formado por recuerdos obsoletos, decepciones previas y relatos que nunca fueron verdaderos. A menos que se cuestione, ese temor se convierte en una ley silenciosa que controla cada elección, la razón por la cual alguien sigue diciendo quizás después, no ahora o no tengo lo suficiente. Pero, ¿y si la realidad fuera completamente distinta? ¿Y si la persona estuviera destinada a algo más que simplemente sobrevivir? La abundancia no es algo que se obtiene luego de años de esfuerzo, sino algo con lo que se conecta cuando se deja de darle la última palabra al miedo. Según el Dr. Joe Dispenza, la mente y el cuerpo se moldean por repetición y muchas personas ensayan de forma inconsciente la escasez, cada día se despiertan pensando igual, experimentando el mismo estrés, tomando las mismas decisiones y esperando que su vida cambie por arte de magia. Sin embargo, el cambio no sucede mientras se piense igual, el cerebro no genera nuevas realidades repitiendo el pasado. Requiere una señal nueva, una creencia diferente, una frecuencia emocional distinta, y el miedo interfiere con esa señal. Piénsalo así, el cerebro no distingue entre una amenaza real y una recordada. Por eso, cuando alguien considera iniciar un negocio, buscar un empleo mejor o pedir un aumento, el cerebro evoca recuerdos antiguos basados en el miedo, como fracasos, rechazos o momentos de vergüenza. Y responde como si esos hechos ocurrieran nuevamente. El corazón se acelera, los músculos se tensan, los pensamientos se disparan, y la persona se retrae. No porque el futuro sea peligroso, sino porque el pasado se manifiesta con intensidad. Este ciclo se repite y con el tiempo las personas se convencen de que el miedo tenía razón, cuando en realidad no es así. El miedo es estridente, no sabio.
Grita porque teme ser sustituido. Representa la voz de la supervivencia, no la de la expansión. La vida que muchos desean, aquella que ofrece libertad económica, paz interior y satisfacción profunda, no habita en el mundo de la supervivencia, sino al otro lado del miedo. Existe un aspecto poco mencionado: el miedo no es solo una reacción emocional, sino también un fenómeno biológico. Las investigaciones muestran que cuando alguien imagina el fracaso, su cuerpo responde como si fuera una amenaza real, aumenta el cortisol, disminuye la concentración y el cerebro se activa en modo defensivo. En cambio, al visualizar el éxito con profundidad y emoción, el cerebro también lo interpreta como cierto. El sistema nervioso se relaja, la creatividad fluye y la confianza crece. Por eso, el Dr. Joe Dispenza resalta la importancia de practicar mentalmente el éxito en lugar del miedo, pues el cuerpo no espera a que algo ocurra para experimentarlo, sino que reacciona a lo que la mente percibe como presente. En este sentido, la riqueza no surge primero en las cuentas bancarias, sino en la mentalidad. Las personas que alcanzan la prosperidad piensan distinto, no consideran el dinero como un recurso limitado, no se sienten culpables por desear más y no se paralizan ante la incertidumbre. Por el contrario, interpretan el miedo como una guía. Cuando algo asusta, se aproximan porque saben que ahí es donde se produce el crecimiento. Imagina una puerta justo frente a ti. Detrás de ella está la vida que has soñado: libertad, viajes, un hogar hermoso, tranquilidad. Pero justo delante de esa puerta se encuentra el miedo. Lo miras fijamente, asumiendo que está cerrada con llave, aunque no es así. La puerta solo se abre cuando atraviesas el miedo, no cuando lo evades. Y es en ese paso, no después de largos años de preparación ni cuando el miedo desaparece, sino en medio de él, cuando todo comienza a transformarse. El temor susurra: es demasiado arriesgado. En cambio, la abundancia responde: así es como el riesgo se transforma en recompensa. El miedo advierte: no estás preparado, mientras que la realidad afirma: siempre has estado más listo de lo que imaginabas. La única diferencia entre quienes viven paralizados por el miedo y aquellos que disfrutan de prosperidad radica en la decisión que toman al enfrentarse a ese temor. Unos retroceden, otros avanzan, y la mayor trampa consiste en esperar a tener seguridad absoluta. Muchas personas posponen sus sueños aguardando un plan perfecto o un desenlace garantizado. Sin embargo, la certeza es la ilusión más grande. Incluso las rutas más seguras implican incógnitas. Algunos pierden empleos estables, y negocios fundados en la cautela fracasan de igual modo. Apostar por la seguridad no equivale a actuar con inteligencia. La riqueza se forja en lo desconocido, no en el caos, sino en un desconocimiento alineado, ese espacio donde alguien confía en sí mismo a pesar de la incertidumbre. Allí ocurre la verdadera creación. Y toda persona próspera ha estado en ese umbral, dudosa, temerosa, pero eligiendo confiar en la voz interna que dice: hazlo igual. Por eso, la transformación más profunda no sucede cuando alguien tiene suerte o descubre la estrategia ideal. Ocurre cuando se convierten en una persona distinta, que ya no permite que el miedo controle sus decisiones. Este cambio no consiste en ignorar el miedo, sino en reconocerlo plenamente y avanzar a pesar de él. Quienes prosperan económicamente comprenden esto. El miedo antes de dar un paso decisivo es el mismo que siente cualquiera, nada especial. Lo excepcional es lo que ocurre después. Una vez superado el miedo, este disminuye. La voz que antes repetía: no puedes, comienza a apagarse, mientras surge una nueva que afirma: lo lograste. Esa seguridad no nace de la comodidad, sino de la acción. Cada vez que alguien actúa a pesar del miedo, construye evidencias de su capacidad. Evidencias de que el pasado no determina el porvenir. Evidencias de que el miedo nunca fue el verdadero enemigo. El verdadero adversario es la duda constante.
Esa vacilación que mata sueños, no el fracaso ni el rechazo, sino la pausa entre el deseo y la acción, donde el miedo se infiltra y persuade de permanecer inmóvil. Cuanto más prolongada es la pausa, más intenso se vuelve el miedo. Y cuanto más se alimenta, más crece. Pero al dar siquiera un pequeño paso, la dinámica cambia. Vale la pena preguntarse qué se ha estado evitando, qué idea insiste en aparecer sin llegar a concretarse, qué sueño resulta simultáneamente excitante y aterrador. Eso es la señal, la ruta a seguir. Al principio, la incomodidad es inevitable, incluso puede sentirse como un caos, pero eso no es negativo, sino la antigua versión de uno mismo desvaneciéndose. Así se experimenta la expansión. La oruga no desarrolla alas permaneciendo en el capullo. Según el Dr. Joe Dispenza, para construir una nueva realidad personal es necesario romper el hábito de ser quien uno era. Esto implica liberar esa versión que se aferra a la comodidad, que se rige por el miedo y está atada a la duda. Porque el futuro no requiere esa persona, sino alguien más audaz, valiente y conectado más con la posibilidad que con el dolor. El camino no implica conocer cada paso, sino confiar en el primero, pues la claridad surge con la acción, la confianza crece con el movimiento, y la verdadera riqueza, la duradera, proviene de la alineación, no de la táctica. Las personas no están destinadas a quedarse pequeñas, sino a expandirse, desarrollarse y prosperar. Y sí, da miedo, pero ese miedo no significa detenerse, sino que algo poderoso está por comenzar. No muchos lo reconocen, pero el principal obstáculo entre ellos y el éxito financiero no es la economía, la educación ni los antecedentes, sino cómo han entrenado su mente para pensar en el dinero. Sin darse cuenta, muchos se limitan, reducen sus sueños para ajustarlos a sus dudas, repiten historias de escasez que su vida sigue reflejando. Pero quienes rompen este ciclo comienzan con un cambio esencial, dejan de permitir que su pasado defina su futuro. Empiezan a entrenar su mente para vivir como si la vida que desean ya estuviera presente, y eso transforma todo. El Dr. Joe Dispenza suele explicar que la personalidad crea la realidad personal. En otras palabras, la forma en que alguien piensa, siente y actúa da forma a su mundo. Por eso, quien piensa como una persona sin recursos, que se angustia al ver sus cuentas y actúa desde el miedo, seguirá obteniendo lo mismo. Pero quien comienza a pensar como alguien próspero, que se siente seguro, tranquilo y agradecido como si ya hubiera alcanzado el éxito, obtiene una respuesta similar del universo. Esto no es solo una teoría, sino un hecho avalado por la neurociencia. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado con intensidad. Cuando alguien se visualiza viviendo en libertad financiera, siente emociones de abundancia, toma decisiones desde la seguridad y actúa como alguien destinado a triunfar. El cerebro establece nuevas conexiones y activa nuevas rutas neuronales. El cuerpo asimila esa identidad renovada. Esto no es un engaño, sino una transformación desde el interior hacia el exterior. Algunas personas piensan, me sentiré próspero cuando tenga más dinero. Pero esa forma de pensar crea una trampa porque esperan que el mundo externo les otorgue permiso para cambiar. Consideran que el dinero debe llegar primero, pero la energía no funciona así. El universo responde a quién es la persona, no a lo que desea. Y esa identidad está determinada por los pensamientos y emociones que se repiten con frecuencia. Por eso, quien se concentra en la falta, sin quererlo sintoniza con la vibración de la escasez. Su energía transmite la señal, todavía no estoy ahí. Sigo esforzándome y dudando, pero lo que recibo a cambio es siempre más de lo mismo, más lucha, más espera, más incertidumbre. Esa es la espiral en la que muchas personas se encuentran atrapadas, pero aquí reside la transformación que lo cambia todo. En lugar de reaccionar frente a las circunstancias, es posible comenzar a crearlas. Se puede practicar cómo ser la versión de uno mismo que ya posee lo que anhela. Caminar, pensar y sentir como esa persona ideal.
Al hacerlo, la energía se modifica, las decisiones se renuevan y los resultados emergen en consecuencia. El cerebro empieza a aceptar esa nueva versión como realidad. El sistema nervioso se tranquiliza, la confianza se fortalece y las acciones que se ejecutan reflejan ese estado interior renovado. Así, se abren nuevas oportunidades, la presencia y el carisma aumentan y se arriesga a hacer aquello que se ha postergado, pues ya no se actúa movido por el temor, sino guiado por una visión del futuro. Ahora, si se compara con alguien promedio, esa persona se despierta y de inmediato revisa su saldo bancario con aprensión. Repite los mismos errores del pasado y espera que las cosas sean complicadas. Esa emoción se convierte en su realidad, y por eso, incluso si se presenta una buena oportunidad, no la percibe o la rechaza inconscientemente. Por eso, se enseña que es fundamental sentir la emoción anticipada antes de que suceda el evento. Es necesario adoptar el estado emocional de la vida deseada antes de que ésta aparezca. Esto no es mera espiritualidad, sino un condicionamiento biológico. Al hacerlo de forma constante, el cerebro comienza a anticipar el éxito. El cuerpo se adapta a la energía de la abundancia, y ahí es cuando se genera un cambio genuino. El dinero es energía, fluye, se mueve y responde a las emociones, creencias y expectativas. Si alguien busca el dinero desde el miedo o la desesperación, lo bloquea. Puede esforzarse mucho, pero todo se siente como una batalla constante. Frases como hago todo lo posible, pero nada cambia reflejan una señal de escasez que se envía al universo. Por el contrario, cuando una persona se sincroniza con la abundancia, deja de perseguir y comienza a convertirse, su energía se vuelve magnética. Atrae ideas, personas, circunstancias y oportunidades que coinciden con esa nueva frecuencia. No es cuestión de suerte, sino de resonancia. Es parecido a sintonizar una radio. Para escuchar jazz, hay que ajustar la frecuencia al jazz. Si alguien permanece en la frecuencia del heavy metal, no escuchará jazz sin cambiar el dial. Lo mismo sucede con la riqueza, es una frecuencia con un tono, ritmo y emoción específicos que cualquiera puede alcanzar, pero primero debe transformar su forma de pensar y sentir. Las personas más adineradas no alcanzaron el éxito dudando constantemente de sí mismas. No vibraban en el miedo, anticipaban el triunfo, lo daban por hecho y esa certeza lo definió todo, su mentalidad, estado de ánimo, acciones y finalmente su cuenta bancaria. Esto no implica fingir optimismo, sino entrenarse en una nueva base emocional que coincida con la vida deseada. Si alguien quiere sentirse próspero en el futuro, debe sentirse próspero ahora, no por autoengaño, sino porque está educando a su cuerpo para sostener esa vibración el tiempo suficiente hasta que el mundo exterior se adapte. Y lo hará. Cuando mente y corazón están alineados con la abundancia, el entorno responde en consecuencia. Existe un detalle que muchas personas desconocen: la mente funciona como un termostato emocional, ajustado a una temperatura específica, por ejemplo, lucha, supervivencia o carencia. Cada vez que alguien intenta superar ese nivel, el subconsciente lo devuelve a lo conocido. Por eso, mucha gente se autosabotea, reciben un aumento y aparece una nueva factura, ahorran dinero y surge una emergencia. No es el universo quien castiga, sino la programación interna que los mantiene estancados. Si la identidad no cambia, la realidad tampoco lo hará. Por eso la solución es reajustar ese termostato interno, y la única forma de lograrlo es transformando la identidad, dejando de pensar, sentir y actuar como el antiguo yo. Es liberarse de la dependencia emocional hacia la escasez. Esa adicción al estrés, a la lucha y a la impotencia existe, pero en el instante en que se comienza a soltar, aunque sea un poco, surgen nuevos caminos. De repente, ya no se es la misma persona, no se toman las mismas decisiones ni se repiten los mismos patrones. Se avanza con claridad, no con confusión. Se actúa desde la confianza, no desde el temor. Imagínate a alguien sin memoria de estrés financiero,
que nunca se ha sentido pobre, que no cuestiona su valor ni sus decisiones. ¿Cómo se presentaría esa persona en el mundo? ¿Qué tipo de diálogo mantendría? ¿Qué riesgos asumiría? ¿Qué energía irradiaría? Esa es la versión a la que todas las personas pueden acceder en este instante, no en el futuro ni cuando llegue el dinero, sino ahora mismo. Solo hace falta coraje para reclamarla, pues da miedo creer sin pruebas, actuar con seguridad cuando las facturas se acumulan, mostrarse confiado cuando el pasado dice lo contrario. Pero ese es el tipo de temor que transforma, que indica crecimiento, que conduce a la libertad. Por lo tanto, la cuestión no es cuándo llegará el dinero, sino cuando se decide convertirse en la persona a la que el dinero fluye con naturalidad. En el momento en que se asume esa decisión, ese compromiso emocional, espiritual y energético con una nueva identidad, todo comienza a cambiar. Aunque pueda resultar aterrador, es también la entrada a todo lo que siempre se ha deseado. Las personas suelen esperar a que la vida se transforme antes de cambiar ellas mismas. Aguardan a que el dinero llegue para sentirse prósperas, a que aparezca la oportunidad para sentirse seguras o al éxito para permitirse actuar como ganadoras. Sin embargo, esa forma de pensar las mantiene atrapadas en un ciclo sin fin, porque la realidad es otra, la vida no responde a lo que alguien aguarda, sino a quienes son en el instante presente. Para acceder a una existencia renovada, especialmente una llena de abundancia y prosperidad, la mente debe ser entrenada para concebir más allá de las circunstancias actuales. Este proceso no resulta sencillo, provoca temor y es desconocido, pero resulta indispensable. Según el Dr. Joe Dispenza, el cerebro y el cuerpo necesitan ser reprogramados para vivir el futuro incluso antes de que se manifieste en el plano físico. Esto implica sentir que ya se posee lo deseado, aunque las evidencias sugieran lo contrario. No se trata de simular o engañar, sino de modificar la manera en que la mente y el cuerpo reaccionan ante la vida. En la actualidad, la mayoría de las personas tienen una mente condicionada a la seguridad. El cerebro funciona prediciendo el futuro a partir del pasado. Si las experiencias previas estuvieron marcadas por estrés, miedo o carencias, la mente intenta replicar esas situaciones, no porque sean beneficiosas, sino porque resultan familiares. Y lo conocido siempre se percibe como más seguro que lo incierto. Por eso, entrar en un estado de riqueza antes de que se manifieste causa temor, porque implica que la identidad antigua debe desaparecer. Esa versión que solía pensar en exceso, procrastinar y limitarse, no puede avanzar hacia una vida de prosperidad. Por eso la persona puede sentir que está perdiendo algo. Pero en realidad, está abriendo espacio para que emerja su auténtica versión, aquella que posee confianza, claridad y está firmemente alineada con la abundancia. Dejar atrás esa identidad previa es como avanzar a ciegas hacia un nuevo mundo. Surge resistencia y dudas, la mente cuestiona, ¿y si no funciona? ¿Y si todo es solo una ilusión? No obstante, toda transformación comienza con una sensación de incomodidad, que es un paso fundamental para convertirse en alguien distinto. Así como la serpiente muda su piel, las personas deben despojarse de viejos pensamientos, creencias y hábitos emocionales que ya no corresponden con la vida que desean. En ese momento de liberación, las circunstancias comienzan a modificarse. Lo que antes parecía un obstáculo se vuelve una oportunidad. Lo que se percibía como un bloqueo, ahora se experimenta como un desafío. El dinero deja de ser algo que hay que perseguir, pasa a ser algo natural, casi magnético. La persona se convierte en alguien que atrae la riqueza, no en alguien que corre tras ella. El dinero no responde exclusivamente al esfuerzo constante, sino a la energía, la claridad y la convicción. Cuando alguien comienza a actuar, pensar y sentir como una persona próspera, el entorno cambia para reflejar esa nueva identidad. Los demás notan la transformación y tratan a esa persona de manera distinta. Las oportunidades se presentan, no por casualidad, sino porque se ha alcanzado una armonía interna.
El cambio no ocurre cuando llega la riqueza material, sino cuando se toma la decisión de dejar atrás la antigua forma de ser y empezar a encarnar la persona que se está destinado a ser. La confianza no surge de repente, se actúa con confianza antes de sentirla. La abundancia se siente antes de que cualquier cosa externa cambie. Eso es lo que hace posible la nueva realidad. Es necesario cuestionarse si se está dispuesto a dejar atrás la versión que duda, que analiza demasiado y que sigue esperando el momento ideal. Esa misma versión es el principal obstáculo entre el lugar donde uno está y donde desea llegar. La abundancia no reside en un futuro lejano ni en algún punto intermedio del camino, existe en el presente, pero solo para quien está preparado para reclamarla. Esto implica vivir el momento actual de forma plena y consciente. Muchas personas permanecen atrapadas entre los arrepentimientos por lo pasado y los temores por lo que vendrá, olvidando que el único instante con verdadero poder es el ahora. Según el Dr. Joe Dispenza, el cerebro no distingue entre un recuerdo y una visión del futuro si la emoción involucrada es intensa. Por lo tanto, si se puede sentir la emoción de ser próspero en este momento, el cerebro comienza a reorganizarse, el cuerpo se adapta y la química cambia. No es solo una idea espiritual, sino un proceso respaldado por la ciencia. Las conexiones neuronales empiezan a formar una identidad renovada, una que está en sintonía con la abundancia. Sin embargo, si una persona continúa repitiendo pensamientos como no puedo permitírmelo o no merezco más, está reforzando antiguos patrones. Estas ideas no son solo palabras, llevan consigo emociones que alimentan al cerebro y condicionan al cuerpo. Con el tiempo, esa carga emocional moldea la personalidad y ésta, a su vez, construye una realidad individual. Para liberarse, es necesario atraparse a uno mismo en el momento en que la mente quiera caer en dudas o preocupaciones. Entonces hay que detenerse, respirar profundamente y recordar que esos son los pensamientos del pasado, no de quien se está transformando. Es el momento de escoger una nueva creencia, como soy abundante, estoy abierto, estoy preparado. Pero no basta con decirlo, es necesario sentirlo plenamente, dejando que el cuerpo experimente ese futuro antes de que se manifieste. Muchas personas abandonan porque los cambios no son inmediatos, requieren repetición, disciplina y valor. Sin embargo, es un proceso parecido al entrenamiento físico, al principio puede resultar incómodo, pero con el tiempo la incomodidad se vuelve fortaleza, y esa fortaleza, la nueva normalidad. Observa cómo se preparan los deportistas profesionales antes de sus grandes encuentros. No esperan a que el público los motive para sentirse vencedores. Visualizan el triunfo, se comportan, hablan y piensan como ganadores incluso antes de pisar el terreno de juego. Eso es lo que finalmente los lleva a alcanzar el éxito. Este mismo principio aplica aquí. La prosperidad está ligada a la identidad personal. No se trata de tener todas las soluciones, sino de encontrarse en la vibración de poseer ya lo que anhelas. Cuando actúas desde esa energía, los resultados comienzan a transformarse. Las personas a tu alrededor cambian. Las circunstancias se modifican. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tu propia energía se ha alterado. En este momento, existe una versión de ti que ya vive la vida con la que sueñas. Esa versión no se angustia por las cuentas. Esa versión entra en cualquier lugar con seguridad. Esa versión no solicita permiso para sobresalir, simplemente actúa. La única barrera entre tu ser actual y esa versión es la decisión que tomas. La mente intentará convencerte de lo contrario, diciéndote, primero necesitas pruebas, debes ver resultados antes de creer. Pero la verdad es al revés. La fe debe preceder a las evidencias. Es como sintonizar una emisora de radio, si estás en la frecuencia equivocada, no escucharás la música. Pero eso no significa que la emisora no esté transmitiendo, solo necesitas ajustar la frecuencia correcta. Por eso, piensa como alguien que ya es libre, seguro y próspero.
¿Qué decisiones tomaría esa persona en este instante? ¿Qué hábitos cultivaría? ¿Qué tipo de energía irradiaría? Ese es el secreto, la vía directa. El universo responde a quién eres, no a lo que deseas. Por eso, no basta con repetir afirmaciones constantemente. Se trata de sentirlas, creerlas, hacerlas parte de ti. Si sientes miedo, es señal de que estás cerca de algo poderoso. La mayoría se detiene cuando el temor aparece, pero en realidad, ese miedo es la última barrera. Al cruzarla, entras en una nueva etapa. Recuerda a todas esas personas exitosas que conoces. No eran intrépidas, simplemente decidieron no permitir que el miedo los frenara. Avanzaron sin garantías, solo confiando en quien se estaban transformando. Ahora te toca a ti. No más esperas, no más pedir permiso, no más fingir que no estás preparado. Ya lo estás. La vida que deseas no está en pausa, está ocurriendo en este mismo instante. Cada pensamiento, emoción y acción contribuye a darle forma. Entonces, decide si seguirás siendo la versión antigua, atrapada en el modo de supervivencia, o si te convertirás en la nueva versión alineada con la abundancia, el valor y la claridad. Respira, siente esa fuerza en tu interior. Ese es tu poder, tu futuro. No está lejos, ya está aquí. Si este contenido te inspiró, no te detengas aquí. En el siguiente video seguimos explorando las poderosas enseñanzas de Caminos de la Mente. Haz clic ahora y sigue alimentando tu mente para el éxito.